con el tema de los niños para que podáis acomodarse en la salita, las que queráis ir. Quien quiere quedarse con el bebé aquí, no hay ningún problema. Pero bueno, esto era algo que lo compartimos la semana pasada y de pronto los bebés que se quedan aquí, no hay ningún problema siempre y cuando la mamá los tenga, ¿sí? Que no se estén moviendo y corriendo por el pasillo, ¿sí? Está la salita allá para quien desee ir con los niños o se queda aquí, no hay ningún problema. Con toda tranquilidad y libertad, no hay problema, ¿sí? No hace falta que se vayan, Sofía. ¿Qué? Más problema. Bueno, muy bien. ¿Sabes cuando empezamos a cantar esta última canción? Me recordó quién estuvo esta semana presente en alguno de los grupos de estudio. ¿Quién estuvo presente? Levante la mano, por favor. No voy a tomar asistencia, no es que se peca menos si uno no está, pero ¿quién estuvo? Ok, muy bien, baje su mano. ¿Sabe que hay algo interesante en los grupos de estudio? Y honestamente, yo le decía a Susana, qué pena que algunos de vosotros no estuvisteis en los grupos. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas esperanzas, muchas palabras de esperanza en la Escritura, pero pocas como esta que hemos leído esta semana. Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 12. Hay una descripción de Jesús hecha por el profeta Isaías. Y sabe, hoy deseo tocar un tema un tanto sensible, pero es importante, hay muchos temas que son muy difíciles de tocar, y este tema que quiero tratar hoy sí es realmente muy difícil, y por eso yo creo que es necesario que podamos tomar de alguna manera el espíritu con el cual yo deseo compartir la palabra. Y este es el espíritu con el cual yo deseo compartir lo que sigue después. Fijaos, Mateo 12, 19 y 20. Viene hablando de lo que fue anunciado por el profeta Isaías que haría Jesús. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. En otros términos, no se parece nada a las personas que están protestando y protestando y protestando. Y sí dice, además, que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Yo no sé vosotros, pero yo me he sentido muy identificado con estos versículos. La caña cascada no quebrará. ¿Por qué? Porque la caña de la que está hablando la Escritura es una caña que crecía en Israel y que se utilizaba para hacer instrumentos musicales, ¿sí? Se le hacían unos pequeños orificios porque después al soplar salían diferentes sonidos. El problema que era, como eran cañas tan frágiles, cualquier movimiento un poquitito más allá de lo que podía soportar la caña ya no servía más. Y entonces el luthier, ¿qué hacía con la caña? La rompía y la tiraba. Y buscaba otra. ¿Por qué? Porque crecían sin ningún problema. Y aquí la Escritura dice, Jesús no hace eso con las personas. No importa cuán destrozados estemos, no importa nuestra historia, no importa lo que hemos vivido, no importa lo que hemos pasado. Nunca, 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 jamás, ni Jesús ni la iglesia de Cristo rechazan a las personas. Nunca. Nunca. Nunca permita que en algún lugar donde usted se congregue lo discriminen. Nunca. Sí le van a predicar la palabra, pero nunca permitan que usted perciba rechazo, porque eso no viene de Dios. Nunca Jesús desechó a las personas y la iglesia tampoco lo hace, ¿sí? Por eso yo creo que es más que necesario para tocar un tema como este. Susana la semana pasada nos habló acerca de la importancia de enseñar a los niños el camino de Dios, de criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y ella en varias oportunidades hizo referencia a un detalle. No podemos pedirles a nuestros hijos
que ellos hagan lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque indudablemente es injusto y poco coherente de parte nuestra. Y aquí hay una realidad que es necesario anunciar. Vivimos en una guerra, nuestra sociedad está en pie de guerra contra todo lo que históricamente ha sido un punto de referencia. Todo lo que ha sido considerado históricamente, eso hay que derribarlo, como sea. Y hoy nos encontramos con medidas gubernamentales que de pronto autorizan en los boletines de los colegios ya no poner padre o madre. No. El término que se utiliza ahora es persona guardadora 1, persona guardadora 2. ¿Por qué? Y porque a lo mejor puede que esto ofenda a una unión del mismo sexo. Nos encontramos que esta misma sociedad en la que estamos inmersos autoriza a un niño en edad escolar de 10, 11, 12 años a solicitar un cambio de sexo y el gobierno se lo tiene que pagar. Esa es la sociedad en la que nosotros estamos inmersos. Después, si el niño no puede responder delante de la justicia por sus actos, eso es otro problema. Pero el niño tiene la libertad de escoger, con una edad en la que no sabe ni siquiera vestirse todavía, puede cambiar de sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos en esto, el único bastión en contra de este tipo de situaciones es el cristianismo. Conceptos que tienen que ver con el cristianismo. Seguramente usted va a encontrarse que hay países que están literalmente en una guerra abierta con este tema. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que se cae a pedazos. Y el cristianismo es el único, de alguna manera, que levanta lo que ha constituido el pilar de la sociedad, que son las familias. Y dentro de las familias, los matrimonios. Hay algo increíble detrás de todo esto, y yo creo que hay una guerra declarada contra la familia, una guerra declarada en contra del matrimonio. Cualquiera puede hacer matrimonio, usted puede casarse con un perro, si quiere tiene derecho de hacerlo. Eso es lo que de alguna manera los derechos. La Biblia dice que Jesús no gritaba, no vociferaba. ¿Qué hace la sociedad hoy en día? Marchas y marchas y marchas y protestas, totalmente en contra. Ahora, hay algo que cuando nosotros hablamos de guerra, hay algo que a mí particularmente me impacta muchísimo, y seguramente aquellos que habéis vivido siempre en Europa podréis dar mucho más conceptos más profundos, pero hubo dos ejércitos que en diferentes tiempos de la historia intentaron en un determinado momento conquistar toda Europa como una aplanadora. Napoleón y Hitler llevaron tanto a Francia como a Alemania en un momento a que casi dominaban totalmente Europa. Pero hay algo interesante en la motivación que llevó a la derrota de estos dos ejércitos que aparentemente eran invencibles, aparentemente. ¿Qué fue lo que pasó? Los dos ejércitos, en un determinado momento de la historia, decidieron tomar Rusia. ¿Qué pasó? Extensos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y el horrendo clima de Rusia logró lo que no pudieron lograr los ejércitos europeos. ¿Por qué? Porque más adentro se metían en Rusia, más lejos quedaban de su base de operaciones, del lugar donde los soldados podían volver, donde podían ser sanados, donde podían buscar más armas para combatir. Todo esto hizo que en un determinado momento estos dos ejércitos tan potentes perdieran la guerra. Esto trae a colación lo que dice el Proverbio, si quiere acompañarme para leerlo, por favor,
Proverbio 24, 6. Está claro que ni Napoleón ni Hitler tenían una idea clara de los riesgos que implicaba introducirse en Rusia. Lo hicieron y así les fue. Dice el Proverbios 24, 6 lo siguiente: con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo tengo anotado aquí: escoger cuándo pelear. ¿Sí? No siempre hay que pelear. A veces hay que esperar. Y hay momentos que hay que pelear. Este es un momento en el que debemos sacar nuestras uñas. ¿Por qué? Porque la sociedad pretende literalmente aplastarnos, aplastar a nuestros hijos, aplastar nuestros conceptos. Eso es lo que la sociedad quiere, silenciar la iglesia. Indudablemente, cuando uno piensa en esto, con buenas estrategias, con buenos consejos, las batallas se ganan. Y una de las cosas interesantes que la Escritura me enseña es que el mejor lugar donde yo puedo reabastecerme espiritualmente, físicamente, afectivamente, es en mi hogar, es mi familia. Por eso yo quisiera que hoy podamos tocar un tema muy delicado, pero que entiendo que trae luz. No se ve acá, ver aquí. A ver. Y que tiene que ver con... A ver. Ahí está, ¿o no? A ver. Muy bien, sigo por ahí. La base de operaciones del cristiano, he llamado a este tiempo en que compartiremos, y la base de operaciones entiendo que está en su propio matrimonio, por extensión a los hijos. Pero hay algo interesante detrás de todo esto y uno se puede preguntar: ¿qué tiene que ver un matrimonio con una guerra? Mucho. Mucho. No porque en el matrimonio se pelee, sino porque tanto uno como el otro se necesita de estrategias para vencer. Y una de las cosas interesantes que nos muestra la Escritura, cuando uno habla de guerra espiritual, indudablemente nuestras mentes vuelan todas, allí están, ¿ok? Perfecto. Todas nuestras mentes, cuando hablamos de guerra espiritual, nos llevan a Efesios. Y venga conmigo, por favor, para ver cómo el apóstol Pablo nos introduce en todo lo que tiene que ver con esta guerra que como cristianos debemos combatir. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y ceñidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Normalmente cuando uno lee estos versículos, hay libros, conferencias y un sinnúmero de cosas que se han escrito a través de estos versículos. Pero hay una realidad, y es que estos versículos, si uno vuelve a leer las primeras palabras del versículo 10, las primeras palabras del versículo 10,
Dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás. Otras versiones dicen, por último. Otras versiones dicen, finalmente. Y en algunos casos, una palabra final. Así empieza el desarrollo de lo que nosotros conocemos como guerra espiritual. Y está claro que esto indica que lo anterior a estos versículos hacen parte también de la guerra espiritual. La palabra finalmente indica que antes de eso había algo que era también importante. ¿Sí? Finalmente. La guerra espiritual es el tema y normalmente se hace referencia a la armadura de Dios, pero es claro que el texto indica que esta es la última cosa que nosotros debemos pensar y no la única. Es la última cosa, pero no la única. Por una sencilla razón. Las estrategias que encontramos en la Escritura se derivan de los versículos. Todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 está ubicado para que nosotros podamos ver esta verdad. Vamos a ver un poquito allí, por favor, venga conmigo. Efesios capítulo 5, desde el 21 al 6:4. Allí hay algo muy interesante, y yo creo que cuando uno estudia esto, es necesario llegar a ver cuán equivocadamente uno puede interpretar la Escritura cuando lee 2 o 3 versículos. Normalmente cuando se habla de la cuestión de la relación matrimonial se empieza desde el 22. Las casadas, no, permítame por favor. Permítame orientar un poquito para que podamos leer juntos esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va al capítulo 5 y el capítulo 6, son los últimos 2 capítulos, y allí literalmente Pablo menciona algunos puntos que hacen como una columna vertebral de todo lo que él desarrolla en los 2 últimos capítulos. Él dice, 5:1 por ejemplo, sed imitadores de Dios como hijos amados. En el mismo capítulo 5, versículo 8, dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. El mismo capítulo 5 dice, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y allí introduce la relación matrimonial. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 33 y el 6:1 continúa con las relaciones. Dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 6:1 honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En todo esto, indudablemente, cuando nosotros pensamos
en la guerra espiritual, normalmente arrancamos desde el versículo 10. Pero todo hace parte de la guerra. Las relaciones es lo fundamental que nosotros tenemos que aprender a cultivar. ¿Por qué? Mirad lo que Jesús nos enseña en este aspecto. La familia consta de dos relaciones vitales, la relación esposo-esposa y la relación de padres con hijos, y teniendo siempre la Escritura como nuestro material de instrucción para poder aprender. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la iglesia está desde hace 2000 años, pero el matrimonio está desde antes de la iglesia. El matrimonio está desde antes del nacimiento de Jesús, hace 2000 años atrás, antes que Israel naciera como nación, antes que Abraham, antes que la ley de Moisés, antes que el diluvio, antes del arca de Noé, antes del pecado, está la relación matrimonial. Antes. Y esto indudablemente me permite ver cómo es que Dios ha diseñado esto como un fundamento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2:15, dice la Escritura que Dios colocó en el jardín del Edén al hombre que había creado. Y Él colocó en el jardín del Edén al hombre. Y normalmente nosotros cuando pensamos en el jardín, lógicamente viene a nuestra mente plantas, flores, mariposas y cosas muy bonitas, pero la palabra Edén tiene un significado un poco particular en ese aspecto. Definitivamente es un lugar en el cual Dios descendía periódicamente para tener comunión con Adán. Y una de las cosas interesantes es que cuando nosotros leemos esto y decimos el jardín, es lógicamente un lenguaje figurado. Puede que haya sido geográficamente un lugar como un jardín, o puede que no. Pero sí es importante saber que allí Dios se encontraba con Adán, alguien a quien Él mismo había creado, un lugar perfecto. Cuando uno llega a Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno. Todo era bueno. Pero es interesante que al llegar al capítulo 2, venga conmigo por favor, es como que Dios hace una especie de inventario de lo que Él había hecho y cambia de opinión. Génesis 2:18 dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y en este aspecto uno puede decir, pero si todo era bueno, sí, todo era bueno, pero faltaba algo. Al hombre le faltaba algo. Y Dios hace de alguna manera la primer clonación de la historia. Todos conocemos el relato. ¿Sí? Dios hace dormir a Adán, le extrae una costilla, no sé cómo habrá hecho con el ADN y todas las cosas que ahora los científicos están intentando hacer. Dios dice, eso es pan comido para mí. Así inicié la historia, así que imagínense. ¿Cuál es la cuestión? Dios ve que hay algo que no está bien y encontramos desde el versículo 24 los famosos versículos que yo leía recién y que en todos los matrimonios, en todos los casamientos se leen. Dice la Escritura: por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y sobre este punto yo creo que es interesante pensar, ¿sí?, en quién hoy está casado o que de pronto quién está pensando en casarse, porque aquí hay un fundamento y una instrucción de parte de Dios. 3 verbos. Sabemos que los verbos son acciones, cosas que yo tengo que hacer, ¿sí? Es decir, la persona que se quiere casar, antes de casarse, debe saber que estas 3 cosas las tiene que hacer. Primero que nada, dejar
a su padre, a su madre, unirse a su esposo, a su esposa y ser una sola carne. Debo decir, tristemente, que no quiero dar porcentajes, pero la verdad es que es altísimo el porcentaje donde ni siquiera la primera parte se cumple. Tristemente. Pero es una instrucción de Dios. Y lógicamente cuando uno va en contra de la instrucción de Dios, no puede terminar bien. ¿Por qué? Porque es un principio. Yo quiero que me vaya bien, tengo que ir según el principio que la Escritura me da. Y quisiera de pronto pensar, cuando yo leo que la Escritura me dice que yo debo dejar, ¿qué significa dejar al padre y a la madre? Significa ser conscientes de que a partir del momento en que yo decido casarme, asumo una responsabilidad de una familia constituida voluntariamente. Dejo de ser soltero. Significa que tengo una nueva situación sentimental, legal y afectiva. No significa que no tengo que amar más a mis padres. No, pero ahora yo tengo una familia, de la cual debo ser responsable, porque en definitiva ahora me toca a mí. Antes les tocaba a mis padres, del momento que yo firmé y me casé, ahora me toca a mí. Esa responsabilidad la tengo yo. ¿Qué significa unirse? Yo podría decir, por ejemplo, levanten la mano los argentinos. Ok, muy bien, baje la mano. Levanten la mano los peruanos. Ok. Los chilenos, para que no se me enojen que le ganamos a nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la cuestión? Estamos unidos porque nacimos en el mismo país. ¿Sí? Nacimos en el mismo país. Podemos todos tener más o menos la misma edad. Podemos compartir de pronto que nuestros hijos van al colegio juntos. Son todas cosas que nos unen. Somos parte de la misma congregación, también eso nos une. Pero no hay ninguna unión más profunda que esta. ¿Por qué? Porque la Escritura dice debemos unirnos y unirnos siendo una sola carne. Normalmente esa expresión, una sola carne, se utiliza pensando en, claro, ok, está hablando de las relaciones sexuales. No, absolutamente no. Porque dice serán una sola carne. Hay versiones que dicen serán una sola persona. Hay un nivel que Dios desea que podamos tener, un nivel de unión y de comunión que no se puede dar con otra persona. No se puede dar ni con nuestros padres, no se puede dar ni con nuestros hijos, porque si yo digo, no, pero yo estoy tan unido a mi hijo, y ok, cuando tu hijo se case, ¿qué va a hacer? Pero, sí, ¿qué vamos a hacer? Entramos en una situación de, esto no, sí, pero es la verdad. La Escritura me enseña esto, y por eso, de alguna manera, la profundidad espiritual y emocional que Dios quiere que tengamos como matrimonio, nos lleva a pensar en este concepto que reafirma también Jesús en el Evangelio según Marcos. Miren lo que dice Jesús en Marcos 10, 7 y 8. Allí hay unas palabras que Jesús, citando lógicamente el concepto de Génesis, dice Jesús: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Hace un momento recuerdo que hablábamos durante el curso en el que compartíamos sobre los dones y los talentos. Y Pablo dijo una frase muy interesante. Dice, los temperamentos opuestos se atraen. ¿Sí? Y claro, Susana y yo somos como el agua y el aceite. No nos parecemos en nada. Pero ¿cuál es la cuestión? Hace, dicho sea de paso, en una semana cumplimos 35 años de casado. ¿Sí? Tenía cabello yo cuando me casé. ¿Sí? Menos kilo y más cabello. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? No siempre fue así. Hoy tenemos un matrimonio que nos satisface, no siempre fue así. Si usted tuviera ni idea de la cantidad de cosas que nosotros hemos tenido que corregir,
y que seguimos corrigiendo. Pero es un trabajo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer a Dios, punto. Esa es la cuestión. Yo quiero obedecer a Dios y Él también. Hace un momento hablaba con un joven y yo le decía, mira, yo cuando mis hijos eran altos así, yo les dije, chicos, cuando ustedes vean una mujer que ama más a Jesús de lo que los ama a ustedes, matrimonio, urgente. Ese es el tema. Eso es un certificado de fidelidad. Claro, ellos también tienen que amar más a Jesús que a su novia. Si no, no va, no funciona. ¿Y cuál es la cuestión? Dios ha establecido que la relación sea de esta forma. Por eso, una de las cosas que Jesús nos enseña, y aún como Pablo, cuando leíamos recién sobre en Efesios capítulo 5, Pablo dice algo muy interesante, está hablando del matrimonio, y él mezcla de alguna manera la relación que Jesús establece con la iglesia, es la relación que el hombre tiene que establecer con su mujer. Y lo que la mujer tiene que hacer está también ligado a lo que la iglesia debe hacer con Jesús. Así que imagínense para Pablo lo que significaba esta unión, una unión indudablemente diferente a todas las demás. Cuando nosotros pensamos en este concepto, yo siempre de alguna manera procuro mostrar que el hombre casado o la mujer casada debe necesariamente colocar a su familia por encima de cualquier otra relación, cualquiera. ¿Por qué no dice la Escritura? No dice que uno tiene que olvidarse de los familiares, que uno tiene que olvidarse de los amigos, no. Pero en el orden de prioridades, siempre es más que un versito, primero la familia. Es una actitud que todos nosotros, esposos y esposas, tenemos que tener y debemos individualizar, primero que nada, en este aspecto, y por eso hablaba de guerra al principio. Hay algunas cosas que es interesante que nosotros podamos descubrir para poder saber cómo pelear esta guerra. Primero que nada, el rol del esposo, la imagen del hombre hoy por día, es o el egoísta que busca ser servido, o el machista que lo único que sabe hacer es menospreciar a su mujer. Eso es ser hombre. Ahora yo voy a la Escritura y veo que lo que la Escritura me transmite es totalmente diferente. Dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y la verdad que, honestamente, hermanos, si usted consigue eso, muchas de las luchas espirituales terminan ahí. Porque Dios pelea por usted. Cuando uno consigue amar en ese nivel, hermano, el resto de alguna manera se arregla. Me recuerdo que hace muchos años atrás, Julio Iglesias cantaba una canción que decía, es siempre más feliz quien más amó. Y es la verdad, ¿no? Cuando uno puede entender el amor sacrificial, no el amor de que como yo estoy bien, entonces la amo. No, eso es egoísmo. Eso es egoísmo, literalmente. El amor sacrificial por el otro que yo escogí. Es lo que la Escritura me enseña. Cada esposo debe necesariamente entender que Dios le ha dado una autoridad. Dios le dio una autoridad. Es decir, no hace lo que quiere. No. El esposo debe hacer lo que Dios quiere que haga. Y es el mismo Dios que se encarga de decirle a su esposa que esté sujeta a él. Pero claro, el hombre tiene que representar a Dios liderando su casa, siendo como Cristo. No es sencillo, pero no es imposible. Y una de las cosas interesantes es que el esposo cristiano tiene en Cristo un modelo a seguir. En todo. El darse como Jesús se dio. Está claro que a mí personalmente no me resulta fácil, pero la Escritura me dice que yo lo haga. ¿Cómo nosotros amamos a nuestra esposa? La primera cosa es lo que menos nos gusta a los hombres. Escucharla. El hombre, ¿cómo se distrae? Divirtiéndose. La mujer, ¿cómo se distrae? Hablando.
¿Y ahí qué hacemos? Oh, un problema. Ok. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Los hombres a hablar y las mujeres a respetar los silencios que nosotros necesitamos cuando nos ponemos frente al televisor y miramos un partido. Es la verdad. ¿Por qué? Porque son acuerdos. ¿Por qué? Porque yo pierdo, entre comillas, que en realidad no pierdo nada, cuando me siento y estoy 1 hora y media hablando con mi esposa. Yo como varón digo, 1 hora y media hablando. Pero la verdad, honestamente, hermano, es el tiempo mejor invertido. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque me enriquezco y logro un nivel de profundidad que antes no tenía. ¿Cómo yo voy a lograr profundidad con una persona? Hablando. Hablando. Y una de las cosas interesantes en todo esto es reconocer que gran parte de mi propia autosatisfacción viene precisamente del nivel de profundidad en las relaciones. Esa es la cuestión. Por eso yo creo que el esposo bíblico, por así decir, cumple estas funciones. Ama a su esposa, la escucha, tiene empatía con ella, la protege, la defiende, lidera sabiendo que deberá rendir cuentas no a la esposa, sino a Dios. Y, lógicamente, provee. Por detrás de todo esto, hay algo que creo que todos los varones nos podemos hacer como diciendo, qué verdad, aunque es mucho más difícil mirar a la esposa a los ojos y decirle, pero dígame si cuando usted sabe que su esposa está de acuerdo con usted, a mí no me interesa cuántos millones de personas estén en desacuerdo conmigo. Si mi esposa me apoya, mi hermano, yo soy como el toro de la fotito que mostró. Sí, ese es el tema. Ese es el tema. Es decir, cuando el hombre sabe, ¿por qué cree que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa? Lo peor que le puede pasar a un hombre es que su mujer no lo valore. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que su mujer no lo valore. Y por eso yo creo que también, cuando uno piensa en el rol de la esposa, la sociedad ha deformado el rol de la esposa, por una sencilla razón. Cuando nosotros pensamos en la esposa hace 80 años atrás, 50 años atrás, la esposa era la fregona que limpiaba la casa, hacía la comida y cuidaba a los hijos. ¿Sí? Después vino el movimiento feminista y de alguna manera la esposa tiene que ser igual que el marido. ¿Y cuál es la cuestión? Usted me quiere decir que las mujeres de hoy están más felices que las que... Todos sabemos que no. Todos sabemos que no. La Escritura dice a las esposas, Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y yo creo que cuando una esposa se siente amada, defendida, protegida, no tiene ningún problema en sujetarse. ¿Sí o no? Yo lo sé. Yo lo sé. Y hay ciertas cosas que lógicamente hablan también a la esposa, de tratar al esposo con dulzura. ¿Por qué? Porque eso edifica la relación. Siempre comparo el jardín del Edén, por así decir, es algo que Dios le dio al hombre, punto. Pero el jardín de mi matrimonio, yo lo tengo que cuidar. Yo tengo que poner las flores, yo tengo que regarlas, yo tengo que cubrirlas cuando viene nieve o cuando el sol muy fuerte. ¿Por qué? Y porque la mala hierba y las tempestades vienen solo, hermano, que usted no lo pida. La piedra, el granizo, todo viene para destruir el matrimonio. La sociedad apunta precisamente a eso. Por eso yo creo que hay una sola cosa que cambia en cuanto al rol de la esposa y que tiene que ver con lo que la Escritura enseña. Fijaos, por favor, la esposa respeta. No le sale más natural amar a la mujer que al hombre. Por eso Dios le dice, ok, no te preocupes por el amor, pero respétalo. Ay, está complicadito para las mujeres.
El hombre no tiene tanto problema con el respeto. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que siempre hay uno de arriba que si no obedece, ¿sí? Entonces yo creo que lo único que cambia en ese aspecto es que el hombre debe preocuparse más, no tanto por respetar, sino que parte del respeto a su mujer tiene que ver con el amor que le brinda. Y co-lideran, no son independientes, son interdependientes. Uno depende del otro. Siempre oímos decir que un buen líder es aquel que sabe escuchar a las personas que lo rodean, ¿sí o no? ¿Y por qué como esposos nos atrevemos a pensar que nuestras esposas no nos pueden dar buenos consejos? No digo que las tenemos que obedecer en todo, porque seríamos unos tontos. Pero hay ciertas cosas en las que ellas son más sensibles. Entonces, aprovechemos eso, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que una de las cosas interesantes es pensar en que somos interdependientes cuando uno vuelve a Génesis y ve que Dios dice, voy a hacer una ayuda idónea. Nuestra sociedad nos plantea que de alguna manera la ayuda idónea nos viene a la mente de alguien que está ayudando a alguien capacitado. El hombre manda y la mujer lo obedece y lo sigue, la ayuda idónea. Nunca fue ese el concepto. La mujer no es el aire acondicionado del coche. La mujer es el motor del coche. Porque si un hombre se casó, no puede funcionar bien si no está bien con su esposa. Y si está bien, sin funcionar bien con su esposa, hay un problema serio. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que funcionemos juntos, obedeciendo a Dios en una escala que Dios ha establecido y a la cual Dios nos va a pedir recetas, ¿sí? Algunos consejos útiles que de alguna manera hemos ido trabajando y aprendiendo. ¿Y cuál es la cuestión? No estoy aquí como quien dice yo tengo todas las recetas. No tengo todas las recetas. Pero sí creo que la Biblia tiene todas las recetas. Esa es la cuestión. Y una de las cosas más interesantes que podemos ver dentro de un matrimonio como algo positivo es procurar el diálogo. Y en esto, con una mano en el corazón, por favor las hermanas tápense los oídos. Hombres, hablen con sus esposas. Amén. Hablen con sus esposas. Hablen con ellas. ¿Sí? Hablen con ellas. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Yo hace unos años atrás descubrí cómo funciona la mente de un hombre. Cuando alguien te cuenta un problema, ¿tú qué quieres hacer? Darle la solución. La mujer no quiere soluciones, quiere que vos lo escuches. Y vos decís, ¿pero para qué quiere que yo? No solo que la tengo que escuchar, tengo que mirarla a los ojos cuando ella me habla. ¿Por qué? Porque la amo, punto. Porque la amo. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Entonces, indudablemente, el cónyuge necesariamente debe ser nuestro amigo. Usted me pregunta quién es mi mejor amiga. Ella. Ella es mi mejor amiga. Tengo un montón de otros amigos, pero ninguna como ella. Ninguna. Y no quiero otra mejor que ella. No quiero una mejor amiga que ella. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad en todas las áreas de mi vida. En todas las. ¿Por qué? Porque ella me conoce como nadie. Indudablemente el diálogo me permite profundizar. Los hombres debemos aprender que es mucho más fácil trabajar 15 horas al sol que sentarse 15 minutos a hablar con tu mujer. Es la verdad. Pero ¿cuál es la cuestión? Lo hacemos con una naturalidad, trabajar 15 horas al sol, pero nos cuesta enorme. Sentémonos. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy bien invertido, hermano. ¿Por qué? Porque vos vas a comer de ese jardín. Tus hijos van a comer de ese jardín. Esa es la realidad. Vivimos pensando en que hay que hacer esto y que hacer. Yo no digo que no hay que trabajar, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que pongamos en perspectiva correcta lo que Dios nos pone como correcto.
Entiendo que hay situaciones y discusiones muchas veces muy fuertes y que la pareja no sabe o no puede decidirla sola. Ok, busquemos a alguien que nos acompañe, que nos aconseje. ¿Por qué? Y porque si las cosas no funcionan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, bueno, total, negociar no importa. No, 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 no. Hay que buscar. Lógico, hay momentos en los cuales uno dice, llego hasta acá. ¿Por qué? Porque no se puede seguir. Porque es imposible cuando uno dice norte, el otro dice sur, no se puede seguir. Pero para llegar a eso, hermano, hay que remar y remar y remar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Una cosa increíble que a veces es bastante común no verlo, es que tanto el hombre como la mujer priorizan otras cosas antes que su relación. El trabajo, los hijos, las amistades, antes que la relación matrimonial. Yo siempre planteo esto, he tenido la oportunidad de trabajar, no sé, pero en 15 lugares diferentes, he vivido en 4 países diferentes, pero no cambio ninguna de estas cosas por mi esposa, ninguna, absolutamente no, porque ningún trabajo, ninguna cantidad de dinero me puede ofrecer lo que yo percibo en mi espíritu, en el nivel de comunicación que Dios nos ha permitido tener. Nada de eso tiene ese valor. Hay algo que nosotros debemos entender, por más ocupados que estemos, por más dinero que estemos, no importa, hermano, no importa. ¿Por qué? Porque además de eso, si tenemos hijos, le estamos transmitiendo a nuestros hijos, literalmente, que podemos tener mucho dinero, que podemos tener esto, que podemos tener el otro. Y hay algo vital, el diálogo y la oración juntos. Yo no sé si usted ha probado en algún momento la confesión de pecados dentro del matrimonio. Y le aseguro que si usted puede confesar sus pecados a su esposa, no tiene ningún problema en confesárselo a nadie. Después prepárese porque ella le va a confesar lo de ella. Ay, sí, es así. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros debemos darle necesariamente prioridad. Y el diálogo y la oración juntos es una terapia espectacular. Otra cosa, dar al cónyuge lo mejor. Hermano, hay algo que todos, de alguna manera, yo siempre digo que ciertos pecados los cometemos porque podemos. Y hay algo muy interesante detrás de esta afirmación, porque en nuestra casa y con nuestro esposo, nuestra esposa, somos realmente quien somos. Por una sencilla razón. Muchas cosas que a lo mejor usted no diría en su trabajo, en la calle, en el supermercado, aquí, pero en su casa sí lo dice. ¿Por qué? Cuando en realidad decía así al revés. El mejor lugar que uno puede tener es decir, yo llego a mi casa cansado después de 10, 15 horas de trabajo y de pronto hay una vocecita que suena como una música. ¿Ya llegaste? Sí, hermano. Sí, hermano. Yo viajo a Italia, vuelvo y no veo las horas de llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque es un lugar en el cual hemos trabajado por un montón de años para que sea lo que es. No es que yo aprieto un botón o viene alguien que ora por nosotros y ya se soluciona el problema. No, es un trabajo continuo, indudablemente. Los enojos, el mal humor, los silencios, todos los matrimonios lo vivimos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nuestro pan de cada día, no estamos exentos de esas cosas. Pero necesariamente pensemos en darle a nuestro cónyuge lo mejor de nosotros. Lo que él perciba o ella perciba como lo mejor. Siempre recuerdo, y lo he contado en más de una oportunidad, hace muchos años, mi papá hace 20 años que falleció, pero yo recuerdo que cuando yo era chico, habré tenido 10 años, 11 años,
Mi mamá cumplía los años y mi papá de regalo de cumpleaños le regaló una batería de cocina. ¿No? Claro, para que ella hiciera comida para él. Y claro, él la amaba tanto que le había comprado una batería de cocina para que cocinara para él. Y llegó. Yo pensé lo mismo hasta que me encontré con Efesios 5 y dije, no. Yo tengo mi esposa que hace dieta y llego a mi casa y digo, mi amor, feliz cumpleaños, 1 kilo de bombones. No. Pensar en el otro y darle prioridad indudablemente ayuda, y la Escritura dice en Mateo que todo lo que nosotros, como queremos ser tratados así, debemos tratar a los demás. Y honestamente, si usted siembra actitudes de gracia, de amor, de perdón, de reconciliación, ¿qué cree que Dios va a hacer con eso? Lo va a transformar. Lo va a transformar. Es Él quien equilibra nuestras diferencias. Otra cosa interesante es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que normalmente se da en el diálogo matrimonial. Él quiere aportar una solución cuando en realidad a ella no le interesa ninguna solución, ¿sí? Y cuando él empezó a hablar, ella ya sabe cómo él va a terminar. ¿Sí o no? ¿Cuál es la cuestión? Ni una cosa ni la otra. Los varones tenemos que aprender a escuchar con atención y la mujer tiene que aprender a no interrumpir al marido cuando está hablando. Dígame que sí, hermano, porque es así. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No es que la mujer tiene 49% de responsabilidad, el hombre 50%. No. Los dos tenemos el 100% para hacer de que esto verdaderamente funcione. Cuando nosotros pensamos en esto también, el renunciar al egoísmo. Hace unos meses atrás estaba en una consejería con un matrimonio en Monza y los dos estaban totalmente en una postura opuesta. Ella decía blanco, él decía negro. Ella decía alto, él decía bajo. Y no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, lo que yo les dije aquí, hay algo que es bien sencillo. O pierden los dos, o pierden los dos. ¿Cómo quieren hacer? Pierden esta discusión y siguen adelante con la relación y con la familia, o pierden la relación y la familia para ganar esta discusión. ¿Qué quieren hacer? Digan ustedes. Lloraron un poco, se pidieron perdón, dieron vuelta a la página, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ninguna discusión puede valer una relación. Hoy vivimos en un mundo en el que es más importante tener razón que llevarse bien. No dejemos que esta planadora nos pase por encima. Absolutamente no. Otra cosa interesante en esto es respetar los roles. Esto nos ayuda a funcionar de manera correcta. El esposo cumple una determinada función, la esposa cumple otra función, los hijos cumplen otra función. Si hay abuelos, no son papá dos, no, son abuelos. Los abuelos no se tienen que meter en nada, salvo que se los invite. Si no se los invite, se quedan afuera. ¿Por qué? Porque no son parte del núcleo familiar. La Escritura me enseña eso. Yo tengo 3 hijos y Dios sabe cuánto en más de una oportunidad que tendría que les diría. Pero claro, voy acá y el Espíritu Santo me hace. No. Ellos tienen su propia familia. Ellos tienen también el derecho de aprender a vivir de una manera diferente. Por eso yo creo que Dios tiene la capacidad de equilibrar nuestras diferencias y todo se soluciona, la ecuación da correcta cuando Dios es el Señor. Cuando Él es el Señor de Él y de ella, todo el resto de alguna manera se acomoda. Cuando nosotros pensamos en esto también, creo que una de las cosas es invertir continuamente en la relación. Invertir continuamente
tiene que ver con el hecho de que yo sé que todos los días estoy edificando esa relación. Es la relación más importante que yo debo tener. Y por lo tanto debo necesariamente pensar que debo trabajar en ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, hermano. Hasta que me muera. Hace unos días atrás hablábamos con un hermano y él está pasando por un tiempo complicado, con un problema de salud de su esposa. Y yo le hice referencia a una historia que para mí fue muy importante años atrás, cuando Susana no estaba muy mal de salud. Esta historia dice que un hombre salía con una silla de ruedas llevando a su esposa por el parque, por la ciudad. Su esposa tenía Alzheimer. No lo conocía a él, no conocía a nadie. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuestión? Alguien vino y le preguntó, dice, ¿me podría explicar por qué usted se empeña todos los días en sacar a pasear a su esposa cuando ella ni siquiera lo conoce? Y este hombre respondió, ella no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es ella. Y esa es la cuestión. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque yo quisiera ser tratado así. Y entonces la Escritura me dice, ¿cómo te gustaría que te traten? Trata a los demás. Y qué mejor que lo podamos hacer dentro de nuestra propia casa. Y una última cosita bastante interesante, y es alimentar la pasión. ¿Sí? Alimentar la pasión, y no estoy hablando solamente de la cuestión sexual. Fundamentalmente, ¿por qué? Con el paso del tiempo, todas las relaciones se deterioran, todas. Por eso yo creo que es importantísimo que pensemos sabiendo que los compromisos, los hijos, la edad, la salud, contribuyen a que es que no tengo más las mariposas. Así me dijo una vez una hermana, dice, no siento las mariposas. Yo le respondí muy cariñosamente, ¿y a mí qué me importa? Nunca dice la Biblia que vos tenés que tener mariposas acá. No. No dice eso. Ni al hombre ni a la mujer. Si no están las mariposas, y bueno, se habrán ido. Claro, pero sí, ¿qué dice la Biblia? El amor de Cristo fue derramado sobre nosotros. Imagínense, hermano. Cuando usted siente que el tanque de arriba se está vaciando de amor, levante los brazos al cielo y ore por el milagro. Y el Señor, dame amor por mi esposa. Porque a veces me estoy quedando sin. Entonces, ore y pídale a Dios. Y Dios dice, bien, yo te acompaño. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas interesantes que de alguna manera embellecen la relación tiene que ver con, de pronto, una cita, una comida a la luz de las velas, diciéndole a los hijos, ni aparezcas, ¿sí? Una florcita traída, la robé en la plaza, toma. Tontera, hermano. Mejor compren una florería. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Indudablemente, la Escritura dice que Dios desea que las muchas aguas, los muchos problemas, no apaguen el amor. Por eso, Dios está de nuestra parte. Y yo quisiera literalmente dejar algunas frases en este aspecto, que estamos sí en una guerra contra el mundo y las fuerzas del mal, y que harán todo lo posible por destruirnos en todas las áreas, y fundamentalmente en nuestra familia. Bíblicamente, la guerra que nosotros vivimos empieza en nuestra casa. Para ganar esa guerra necesitamos trabajar en nuestras relaciones, invertir en ellas, nutrirlas, mantenerlas sanas, transparentes. De este modo nuestra familia, y en especial nuestro matrimonio, será nuestra base de reabastecimiento. ¿Por qué? Porque nadie nos conoce como nuestro cónyuge. Una de las cosas que yo quiero que podamos entender es que si nosotros deseamos tener o deseamos ser una iglesia sólida, debemos primeramente pensar en formar matrimonios sólidos que sirvan de referencia para otras familias. Y de esta forma sí podemos pensar en una iglesia sólida. Quisiera así terminar leyendo nuevamente
lo que dice Mateo en el capítulo 12, versículo 20. Jesús dice, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará. ¿Por qué leo esto nuevamente? Porque indudablemente cuando uno escucha algo de este tipo, uno percibe que hay muchas cosas que no ha hecho bien. Y vuelvo al concepto, aquí no se trata necesariamente de condenar a nadie, al contrario, que el que esté libre, que tire la primera piedra, dice la Escritura. ¿Cuál es la cuestión? Dios desea que aprendamos, Dios desea darnos una especie de medicina preventiva en este aspecto. ¿Por qué? Porque como cantábamos, Dios vino y trajo sanidad, y la palabra es la sanidad que nosotros necesitamos. Nuestros matrimonios necesariamente debe ser un lugar en el cual nosotros invertimos las relaciones con nuestros hijos. Muchas veces son las cosas que pueden traernos la mayor alegría o el mayor dolor. Y está claro que en más de una oportunidad reconstruir un hogar no es fácil. Pero hay esperanza, esa es la cuestión. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. No son nuestras capacidades. Es el Espíritu de Cristo el que sana, el que liberta. Yo quisiera pedir, por favor, que se pongan de pie un momentito los matrimonios. Quisiera poder orar por ellos. Los matrimonios, los que están casados. Todavía los que no están casados, que se sentaron un ratito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque indudablemente todos nosotros, hombres y mujeres, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad para poder llevar adelante nuestra relación, para hacerla satisfactoria, y necesitamos del Espíritu. Señor, en esta tarde oramos por los matrimonios, los que están aquí, y de pronto aquellos que por un motivo u otro, Señor, la esposa, el esposo no está. Oramos para que tu voluntad se cumpla en nosotros. Señor, oramos por los varones para que podamos ser como Cristo. Señor, dispuesto a dar todo lo que tenemos por nuestra esposa. Amarla como ella merece ser amada. Señor, en el nombre de Jesús, todos nosotros necesitamos pedir perdón a nuestras esposas. Señor, tu palabra dice que cuando nosotros somos ásperos con ella, nuestras oraciones son estorbadas. Por eso pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por toda palabra dura, por toda palabra indolente que salió de nuestra boca y trajo dolor al corazón de nuestra esposa. Perdónanos, límpianos, Señor, y transforma nuestra vida a la imagen de Cristo. Señor, para que podamos liderar nuestra familia en tu nombre y bajo tus preceptos en el nombre de Jesús. Señor, oro por las esposas también, para que en el nombre de Jesús puedan honrar a sus esposos, respetarlos, aceptar ese lugar que tú les has dado. Señor, en el nombre de Jesús, que cada esposa pueda representar a la iglesia como la iglesia ama a Jesús, la iglesia que necesita del aliento de Jesús, la iglesia que necesita ser alimentada y liderada por ti, Señor. Así las esposas pueden ser en nuestros hogares. Señor, quiero orar también, Padre, de una manera muy especial. Señor, por aquellos que han tenido una situación de conflicto, Señor, y cuyos matrimonios no han llegado a buen fin. Señor, oramos para que tu gracia en el nombre de Jesús sea extendida. Señor, que tu bendición esté restaurando como lo cantamos al principio. Señor, tú vienes para traer sanidad en tu pueblo. Y es por eso, Señor, en el nombre de Jesús, que pedimos que tu gracia, Señor, esté llevando, Padre, la palabra al corazón y sabiendo que tu promesa, Señor, es que tú no desechas.
Señor, que tú eres Dios de gracia, Dios de segundas oportunidades, Dios que ama, Dios que invierte, y que todo aquel que te busca nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Señor, oramos por aquellos que aún están, Señor, sin un esposo, sin una esposa. Señor, para que puedan tener la gracia y la sabiduría de mirar a Cristo. Señor, sé que a veces las emociones, sé que a veces el corazón engaña, pero yo te ruego, Señor, para que puedan ser jóvenes llenos del Espíritu. Señor, para que puedan ver pura y exclusivamente con los ojos tuyos. Señor, que no se vayan detrás de una posición, detrás de un cuerpo, detrás de ciertas características, sino que busquen el temor tuyo, Dios, el temor tuyo. Señor, y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Tú eres nuestra fuente de gracia, Señor, y sin la cual no podemos. Señor, reconocemos nuestra incapacidad de poder llevar adelante nuestra familia sin ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia y a ti venimos a pedírtela. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Bien, quisiera compartir un poquito sobre lo que viene hacia adelante, las actividades.